Bueno, el conferenciante de ahora lo vamos a presentar. Es el señor Paco Quevedo, viene de Málaga. Es la segunda vez que participa de esta jornada y viene sustituyendo al ponente que constaba en el programa por un problema familiar. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Ya te saludo como 3 veces. No importa. Es funcionario desde 1986, diplomado en navegación informática y desarrollo de algoritmos, delineación y diseño web. Tiene formación en técnicas y terapias alternativas que relacionan emociones y salud. El DLI, diagnóstico por lectura del inconsciente y patrones negativos de comportamiento inconsciente. Escritor e investigador de fenómenos anómalos más allá de la ciencia. Entre sus publicaciones están Más cerca de Dios sin religión, del 2012, Encuentros con el misterio, del 2022, La isla de los ovnis, en el 2023, que los tenemos en el panel de libros también. Ha colaborado en radio y televisión, en La Rueda del Misterio, El Club de los Curiosos, Misterios al Descubierto, entre otros. Ha escrito artículos para la prensa, Año Cero, Conciencia Global, Enigmas de la Ciencia. La conferencia que nos va a ofrecer ahora trata sobre reflexiones sobre la vida y la muerte. Al final de la conferencia se podrán hacer las preguntas que vamos a tratar de hacerlas por escrito para después poder hacerlas todas, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Paco. Aquí te dejo todo. Muchas gracias. Todo para ti. Muy buenas a todos y bueno, pues muchas gracias a los organizadores. Es un esfuerzo tremendo hacer estas cosas. He intentado hacer alguna y no me ha salido, así que os admiro. Me gusta veros, cada vez que vengo aquí, el año pasado me ocurrió, os veo saludaros, veo el ambiente que se crea y sé que estoy entre buenas personas de las que al menos aquí no puede salir ningún mal. Eso me anima a compartir reflexiones porque, bueno, pues como sé que sois tolerantes y cariñosos, me puedo equivocar y me perdonaréis. Y bueno, esta conferencia, charla, yo diría mejor sencillamente compartir inquietudes. He metido las narices desde el año 89 en multitud de cosas misteriosas. Primero fueron ovnis, luego fueron pirámides, luego fueron fantasmas, apariciones, manifestaciones del más allá, como queramos decirle. Pero si hay un misterio sobre todos en la vida, y bueno, pues me inquieta porque la ciencia no tiene respuestas para todo, aunque lo parezca. En este caso, la vida parece que está perfectamente definida de dónde viene, cuál es su origen, pero no es así. Tiene mecanismos, un desarrollo bien conocido, pero no tiene un origen conocido por más que se diga. Metiendo las narices en este asunto, me di cuenta que parte de la ciencia, hablamos de la ciencia, ¿no? Pero la ciencia está compuesta por personas y hay personas que no piensan lo que oficialmente la ciencia acepta y tienen líneas de investigación en otros sentidos. ¿De dónde surge la vida? ¿Cuándo y por qué? Pues yo es que tengo por costumbre enrollarme y se me olvida ir pasando esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si hoy me sale un poco mejor. Bueno, reflexiones sobre la vida y la muerte. Se conoce el origen de la vida. La ciencia dice que todo fue azar. La ciencia tiene una curiosidad, la oficial, y es que cuando llega a un túnel sin salida, lo achaca al azar. Los creyentes, los religiosos, tienen la costumbre de cuando no entienden algo, se lo achacan a Dios. Por una simple línea lógica,
podríamos igualar el azar a Dios. Cuidado, ¿no? Son reflexiones que estoy compartiendo con vosotros, que sé que sois de mente abierta y tolerante, ¿eh? Y quiero equivocarme para poder aprender, porque una de las vías de aprendizaje precisamente son los errores que se cometen y los pensamientos equivocados. Porque el error es patrimonio humano, indefectiblemente, de cada uno de nosotros. Bueno, a ver si tengo por aquí unos apuntes y aquí otros. Vamos a ver, seguimos. Una partida, esto es una imagen que he querido poner ahí de una película que se llama El séptimo sello. Es extraordinaria. A mí me encantan estas películas antiguas. Parece que, bueno, este señor, este caballero, hace un pacto con la muerte lo desafía a una partida de ajedrez para que viva un tiempo más. Y la vida se desarrolla mientras... esto simboliza que la vida se desarrolla mientras hay una partida de ajedrez con movimientos para continuar vivos. La idea es continuar vivos, pero indefectiblemente la muerte ganará la partida. No hay otra. Hay tres cosas fundamentales en la vida. Dos siempre ocurren, nacer y morir. La tercera, si se da, nos hace plenamente felices, y es conocer para qué hemos nacido. Eso es interesante. Vamos haciendo jugadas que nos llevan a reflexiones, jugadas vitales. Esas reflexiones nos llevan a conocimientos, y esos conocimientos amplían nuestra conciencia, que es de lo que parece que va todo este tema y estas jornadas también, ¿no? La conciencia, una nueva conciencia ampliada en el futuro. Hablamos mucho, os he oído a todos los ponentes, veo al mundo espírita como un movimiento preocupado por lo que ocurre dentro, en el alma, en el más allá, pero tenemos que ponernos, para seguir la línea de reflexiones sobre la vida, en primer momento, hay un tratamiento biológico y hay un tratamiento metafísico, filosófico. Nos volcamos mucho hacia adentro. Parece que todo, el conocimiento está dentro, está en el más allá, en lo que está por encima de la materia. Pero indefectiblemente, cuando volvemos de esas reflexiones, nos tenemos que poner el traje de vivir día a día. ¿Por qué el cosmos habrá hecho un esfuerzo tan tremendo para construir un traje biológico que sale por azar de la materia inerte? Seguimos. Vamos a ver, esto es interesantísimo, me encantan estas frases. El deseo de todo ser humano es hallar la profunda razón de su existencia, de la vida, de la trascendencia. El amor o la búsqueda del fin de las cosas es el motor que nos impulsa a seguir investigando, abriendo nuevos senderos de conocimiento. En mi caso, porque esto es un desarrollo después de tantos líos en los que me meto, bordeando a veces los precipicios de la locura y el rechazo social, pero estoy acostumbrado. Y aquí me siento más libre porque sé que vosotros os parecéis un poquito en ese aspecto. De lo oficial, ¿no? Nos apartamos un poco de lo oficial y eso nos lleva a veces a complicaciones. A mí hay gente, os aseguro que me ha dejado de hablar por yo creer en los platillos volantes y en que hay otras civilizaciones que nos visitan y que están mucho más avanzadas que nosotros y tienen respuestas para esto que nos preocupa. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Estas sencillas preguntas que hoy os voy a responder yo. Una peculiaridad, ¿no? Antes de empezar, una curiosidad matemática. Dicen, los grandes científicos han dicho, que el lenguaje del universo, el cosmos, donde estamos nosotros, son las matemáticas. Y curiosamente los números no son un desarrollo, son un descubrimiento. Las proporciones siempre han estado ahí. El universo funciona milimétricamente. De hecho, cualquier mínimo cambio en la velocidad de un planeta puede llevar al traste con todo el sistema solar. ¿Por qué está todo tan perfectamente programado? Bueno, pues profundizando la ciencia en las matemáticas ha descubierto constantes universales que se llaman y que rigen la naturaleza.
Han descubierto los números y las proporciones, y los números parece que guardan secretos. De hecho, el infinito, el símbolo del infinito es el 8 tumbado. Y el 8, esto es un juego matemático, pero que a mí me parece revelador sobre todo este asunto vuestro y mío. Estos son operaciones que las podéis hacer y son así. El resultado es grande al final, pero podéis hacerlas que sale eso. ¿Por qué las matemáticas dibujan estas cosas? 1, 2, el 8 como eje fundamental. En el otro lado se le añade la secuencia de 1, 2 creciente y nos aparece un resultado decreciente. Por un lado crece, por otro lado decrece, con el infinito de por medio. Seguimos 1, 2, 3, da 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4, por 8 más el 4, 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta llegar al final, que es el 9. Qué curiosidades tiene las cosas, ¿no? Y las matemáticas son un descubrimiento. ¿Es una encriptación, un código del universo? No lo sé, pero es curioso. Nos dice oficialmente que todo surgió de la nada. Lo que había antes era nada. Hubo en un momento determinado una explosión de donde surgió todo. Curiosamente, la ciencia no tiene respuestas a por qué el universo no tiende al equilibrio. En 13.500 o 15.000 millones de años no ha tendido a enfriarse. De hecho, están comprobando ahora que cada vez está más caliente y el movimiento es más acelerado. Es un contrasentido. ¿Qué fuerza originó esto? ¿Y hay una idea detrás? ¿Hay un objetivo o todo es azaroso? Volvemos a la pregunta que siempre me hago. ¿El azar es Dios? Uno lo usa la ciencia y otro la religión. ¿Hay un diseñador? Y si hay un diseñador, ¿quién diseñó al diseñador? Estamos en lo infinitamente, parece que estamos en los fractales que son un descubrimiento humano también, de Mendelbrot, me parece que se llamaba el señor este. Es un dibujo que se repite infinitamente hacia lo grande e infinitamente hacia lo pequeño. Y un símil filosófico muy interesante es que todo esto parece un ciclo exactamente igual que el que ocurre de la semilla que es plantada, genera un árbol, que genera un fruto, que genera otra semilla y se vuelve a repetir el ciclo. Parece que estamos metidos en un ciclo, pero tiene que tener un fin. Un árbol, ¿dónde estamos ahora? En las raíces, otra curiosidad que encuentro en estas reflexiones sobre la vida y la muerte. El árbol más bonito, el frutal más dulce, tiene sus raíces metidas en la oscuridad y en el estiércol para fabricar eso. Lo que quiere decir, como símil, que nosotros tenemos una sombra detrás, venimos de algo peor y sabemos que podemos llegar a ser algo mejor. Por eso estamos aquí, ¿no? Para ir alumbrando esas zonas de oscuridad que cada vida tiene. Esa es la ampliación de conciencia, que solo se produce cuando venimos al físico. En el mundo físico, por eso es necesaria la vida, ¿no? Decía Platón que hay una línea que divide las ideas, la perfección del mundo de las ideas, hay una línea que lo separa del mundo real. Cuando la cruzamos, allí en el mundo de las ideas, en ese más allá, todo es perfecto. Nosotros tenemos nuestros planes, van a salir, somos los mejores, llegamos al mundo real y descubrimos que hay otros seres que son perfectos, con ideas perfectas. Y en la comparación de ideas surgen las chispas del conocimiento
Y volvemos a que esto es necesario para continuar ampliando la conciencia. Y ese es el camino. Todo surgió de la nada, en un momento determinado aparece por azar la vida, se monta algo tan sumamente complejo como el ADN, que no fue conocido plenamente hasta 1950. De hecho, la teoría de Darwin y de la evolución desconocía la célula, no sabía lo que era la célula. No había elementos para verla. Pensaban en agrupaciones de una especie de protoplasma que de la nada o de lo inerte conseguía de algún modo tener vida. Para que eso ocurra necesitamos un patrón. El patrón es el ADN. Sin ADN no hay vida. Y está Darwin y la ciencia intentando explicar el origen de la vida, o queriendo decirnos que ha explicado el origen de la vida, sin explicar de dónde viene la información para construir la vida que se codifica en el ADN. Hay gente por ahí diciendo que el ADN es la firma del cosmos, y el cosmos se puede tratar como el todo, como Dios o como la fuerza primigenia que originó todo este tinglao. Hay por ahí una frase que habla de que como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, si tenemos un ADN, que es un código que genera vida para que en ella desarrollemos nuestra conciencia, tiene que ser algo igual a otra cosa superior. De ahí la frase de somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, hay unos códigos universales que, como el ADN, son los que han permitido la existencia del universo y su precisa y matemática ordenación. Todo parece un caos, pero no lo es mucho más. Sin objetivo alguno se produjo un orden superior, la vida. ¿Cómo demonios se puede producir ese tipo de orden? Como digo, insisto, tiene que haber un patrón. Tiene que haber una idea. No puede ser que, al menos yo no lo creo, cada día estoy más convencido de que hay detrás de esto hay una intencionalidad. Hay una línea. La vida siempre es lineal, pero las vasijas donde se mete son las que van cambiando. El traje de vivir es el que va cambiando. Y una curiosidad, la ley de la evolución, que parece que lo explica todo, habla de que aquello que no se usa desaparece. O sea, la ley de la evolución de Darwin. Solo se mantiene lo que tiene un uso. Es decir, no podemos tener algo que no utilicemos. Y resulta que esa evolución ha construido un cerebro que tiene capacidades que no usamos y sabemos que están ahí. No controlamos voluntariamente ni de manera no adecuada, sino de ninguna manera la telepatía, pero sabemos que existe. Hay experimentos que ya lo han demostrado desde los años 40, desde finales de los años 40, principios de los 50, hubo varios grupos en el mundo. El más relevante, porque publicó todos los resultados, fue un grupo de la Academia de Ciencias de Moscú, donde cogieron a un grupo de conejos y una coneja tuvo una descendencia, metieron a la descendencia en un submarino y se lo llevaron cerca del Polo Norte. Y a la coneja le monitorizaron el cerebro. Es desagradable, ¿no? Pero es que la ciencia, para avanzar, hace cosas desagradables también. Sacrificaban a uno de los conejitos y detectaban inmediatamente en la coneja una alteración tremenda en su cerebro de dolor. Acariciaban o le daban de comer a los conejitos y la coneja tenía una sensación pacífica de satisfacción y felicidad. No solo eso, todos lo hemos tenido. Pienso en mi hermana, suena el teléfono, ¿quién es? Mi hermana. ¿He captado la intencionalidad de mi hermana? Yo creo que sí.
Otro experimento que se ha hecho es con gemelos idénticos. Incluso al tener un accidente en un determinado tipo en una determinada zona del cuerpo, el gemelo idéntico que no está allí siente el dolor. Hay experimentos por ahí demostrando estas cosas. Lo que quiere decir, a colación de la vida y reflexiones sobre vida y la muerte, es que de alguna forma tenemos capacidades que no podrían estar ahí según la ley de la evolución, porque no las usamos. ¿Cómo crea la evolución un cerebro pensando en que podemos expandir, ampliar nuestras capacidades? ¿Cómo lo consigue si no hay una intención, si no hay una meta en todo este follón? Son preguntas que la ciencia no responde, las obvia, las mete en el cuarto oscuro y continúa. Lo que se le escapa de las manos, pues ahí se queda, ya será alumbrado por alguien. Hay una cosa curiosa también en la ciencia, y es que hay científicos de trinchera que no figuran en ningún lugar oficial, que se juegan el bigote haciendo todo este tipo de cosas, y cuando consiguen demostrar algo a lo que es aplicable el método científico, se expone a falsación y se expone a que sea reproducido exactamente en cualquier otro sitio por cualquier otro científico y salen los mismos resultados. Cuando consigue eso, se acepta oficialmente. Bueno, pues cada vez que se ha conseguido esto, los que niegan son los primeros que salen a la palestra a decir: ya lo decía yo que esto era así. Eso también ocurre, Ha ocurrido con Einstein, 100 científicos contra Einstein, y respondió aquella famosa frase: si yo no tuviera razón, con uno sería suficiente, ¿no? Luego todos acabaron aplaudiendo y aceptando y diciendo: no, si yo ya lo pensaba. La vida surgió por azar en el periodo arcaico, después de 1000 millones de años, durante los cuales, durante esos 1000 millones de años, se estuvo formando el planeta. Bueno, pues yo aquí me pregunto una serie de cosas, ¿no? El registro fósil tiene una secuencia, empiezan a aparecer, bueno, tenemos cuestiones extrañísimas. La vida surgió en un entorno que no le era propicio, sino todo lo contrario. Era totalmente agresivo, y aún así consiguió montarse una célula con una membrana que protegía lo que lleva dentro. Y lo que lleva dentro de la célula son auténticas fábricas de energía, fábricas de procesamiento de residuos, una membrana que es complejísima, que deja entrar unas cosas y no otras. Curiosidades como esas. Bueno, ¿qué hay más por aquí? Después de extinciones masivas, disculpad, en donde ha desaparecido hasta el 90% de la vida, cuando la vida ha recuperado, lo ha hecho por las mismas líneas. No ha habido nuevos azares que den otras especies. Han seguido las mismas. Hay bichos vivos que llevan cientos de millones de años siendo igual. ¿Por qué no les ha afectado la evolución? Y además están metidos en ecosistemas donde siempre son víctimas, y siendo víctimas no evolucionan. Bueno, estas son las grandes extinciones que ha habido y que han acabado con prácticamente, en muchos casos, en el Pérmico, el 95% de la vida. Cuando se recuperó, continuó exactamente igual por los mismos caminos. Y la pregunta es: ¿tendrá la vida unos patrones energéticos físicos en un plano superior y la materia solo se encarga de interpretarlos? Por eso, aunque desaparezca, en cuanto se dan las condiciones mínimas para que esos patrones se patenticen en la materia, ¡pum!, vuelven a salir los mismos. Este cálculo también me lo he hecho. Otra pregunta que yo me hago cuando hablo con mis amigos biólogos recalcitrantes oficiales, ¿no? ¿Cómo es posible que, teniendo la Tierra 4.500 millones de años, necesitando 1.000 millones de años para que se den las condiciones del primer caldo, la sopa
primigenia donde sale la vida, eso nos deja 3.500 millones de años para evolucionar. Bueno, pues no se sabe cuántas especies existen, no se sabe ciertamente cuántas han existido, pero se toma una media. Pueden ser hasta 100 millones de especies las que han existido hasta hoy. Bueno, los cálculos que han hecho por ahí los que más saben de esto, siendo reservados o contenidos, son 8,7 millones. Bueno, si hacemos un cálculo simple, usamos 2,5 millones, que es el mínimo, y hacemos la división entre 3.500 millones de años, pues quitamos ceros y nos quedan que cada 1.400 años ha surgido una especie completa, con todos sus órganos. ¿Cómo lo ha conseguido la evolución? En 1.400 años. ¿Y por qué ahora no ocurre? Llevamos 6.000 años de historia. No hemos visto nada de esto. El registro fósil debería estar lleno de especies intermedias. No, está lleno de especies completas. Alguna tiene el celacanto, decían que era que lo descubrieron hace poco, creían que estaba extinguido y lo descubrieron en Sudáfrica hace unos años. Creían que era manifiestamente por los fósiles, que era el paso intermedio del mar a la tierra. Cuando el celacanto estaba vivo y lo han visto, ven que es inviable, no puede ser. Curiosidades, ¿no? Si usamos los 8,7, que es la media, resulta que nos da una especie completa cada 402 años, entera. Es como si este móvil, nosotros hemos tardado 60 o 70 años, ¿no? Imaginaos que nos dice alguien que pueden sacar móviles mejores que este cada 6 minutos. Yo no me lo puedo creer, ni nadie. Pues eso es todavía más difícil. Y si usamos el total histórico de 100 millones, pues cada 100 años tiene que aparecer una especie nueva. La evolución a toda máquina. ¿Cómo lo hace? Se ignora. Eso es un misterio grande. Teoría de la evolución afirma que de alguna manera, esto me lo encuentro constantemente en publicaciones científicas referentes a este tema y a otros muchos. De alguna manera, y ya está. Tenemos de alguna manera, se montó la vida y ya está todo explicado. Pues no. El de alguna manera no soluciona nada. Hay que decir de qué manera y con precisión. Eso es la ciencia, pero no lo hace. En este caso no lo hace. Otra cosa que sí afirma la teoría de la evolución, que hoy día obliga a los biólogos a ignorar la inteligencia como posible causa del origen de la vida, que haya una inteligencia detrás. Tienen que olvidarse de eso. Solo pueden aceptar el azar. Algo azaroso ocurrió de alguna manera y montó una célula. Eso es lo que dice la ciencia. Y si usted no lo dice, no aprueba el examen y no tiene título. No es nada científico, pero es lo oficial, es como las sentencias en los juicios. A veces solo son legales, no son justas. Pues aquí ocurre algo parecido. El mismo Darwin nos decía que en su teoría que si apareciera un organismo complejo que no procediera de uno más simple, que es la idea, pues su teoría quedaría invalidada. He puesto ahí invalidada, así, de vez en cuando escribo bien. Bueno, pues, por ejemplo, la membrana celular tardó demostradamente, el cálculo más conservador, 600 millones de años en producirse. Ignoraban esto. No fue hasta los años 70, creo, que consiguieron definir la membrana celular. Ignoraban que había una membrana con estas capacidades. Eso se ha ignorado hasta hace muy poquito tiempo. En 1925 se encontró que había una membrana y se tardaron 50 años en describirla.
Y es un mecanismo que tiene un follón de dispositivos, de sensores, que son capaces de detectar lo que es amenazante para la vida y cerrar el poro, o lo que es necesario evacuar y abrir el poro. Es un sistema, el más básico. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo dirige? ¿Cómo consigue la membrana detectar bajo qué órdenes? Somos efectivamente un mecano y hay una predestinación bioquímica que dicen algunos biólogos, es decir, son iones positivos y negativos que se acercan, se abren en función de las polaridades. Pero es que está demostrado que el organismo entero se acidifica o se basifica y cambia sus polaridades constantemente. De hecho, la célula hace un esfuerzo terrible para conseguir la homeostasis, es decir, el mejor estado para conservar su propia vida. Porque está constantemente, mediante fluidos, las células están flotando, somos agua, y eso cambia. Incluso está demostrado que un pensamiento lo cambia. Un sentimiento puede cambiar eso, lo altera. Eso está demostrado clínicamente. Y sin embargo, pues la membrana celular surgió de alguna manera con la célula, de alguna manera que se montó en un momento por azar. Yo no lo creo, sigo sin creerlo. No me convence, no es que no lo crea, lo doy por bueno. Pero no han explicado la ciencia, los científicos no consiguen explicar para que yo entienda y deje definitivamente de considerar que hay una inteligencia detrás del origen de la vida y que hay un fin para la vida. Aquí tenemos uno de los grandes problemas porque, claro, la ciencia va desarrollando sus aparatos y antes no tenían microscopios, pero ahora tienen unos potentísimos que ven máquinas, ven diseños, pero máquinas. Y el flagelo, cuando lo descubrieron, un señor que se llama Michael Behe, bueno, hubo uno anterior, Michael Denton, un biólogo australiano, que escribió Darwin, la teoría de la no sé si era Darwin, la evolución en crisis o algo así. Y Michael Behe, que es un biólogo americano, escribió La caja negra de Darwin, dándose cuenta de que todo esto se ignoraba y se ignora en las universidades a la hora de enseñar. La existencia de máquinas complejas, y se desarrolló algo llamado la complejidad irreducible. Es decir, Darwin, acabamos de ver que decía que todo tiene que ir pasito a pasito, pieza a pieza, saber que tiene un uso para ser conservado, ir ampliando el mecanismo y que ese mecanismo se convierta en un tejido y ese tejido en un órgano funcional. Esa es la secuencia. Pero cada vez se pone más difícil porque tienen elementos potentísimos que ven más cosas que antes ni se sospechaba que existían. Y esta es una de ellas. El flagelo bacteriano tiene que funcionar teniendo 40 piezas. Y son piezas que tienen que ser colocadas con aminoácidos y proteínas que se van secuencialmente en el tiempo. El ADN le dice, fabrícame 18.000 proteínas para la cubierta, y empieza a fabricar proteínas que me monten el rabo del flagelo, fabrícame un codo que lo incline 43 grados para que al girar haga avanzar la bacteria. O sea, todo eso es un diseño de ingeniería a un nivel extraordinario. Y es lo que ven, y lo dicen ellos. 40 piezas. La naturaleza antes de... Esto es de una bacteria, un organismo bastante simple. Antes de ese organismo no hay ninguno que tenga algo parecido con más de 10 piezas. Hay una especie de inyector que tiene 10 piezas que podrían utilizarse aquí. ¿De dónde han sacado o de dónde consiguió la naturaleza las otras 30 piezas a la vez? ¿Y cómo consiguió las instrucciones de montarlas para que sea funcional? Complejo, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que... Esto es una de las preguntas que se hace. ¿Cómo lo veo a pantalla? ¿No se oye? El profesor Philip Johnson, de Universidad
Universidad de California en Berkeley invitó a un grupo de científicos y filósofos a una pequeña población perdida en la costa central de California. Procedían de importantes centros académicos, incluyendo Cambridge, Múnich y la Universidad de Chicago, para cuestionar una idea que había dominado la ciencia durante 150 años. Es realmente interesante observar que cuanto más sabemos acerca de la vida y de la biología, tantos más problemas tiene el darwinismo y tanto más evidente se hace el designio. Durante muchos años, creí que la evolución darwinista explicaba lo que veíamos en biología. No porque yo viera cómo podía verdaderamente explicarlo, sino porque me dijeron que lo explicaba. En las escuelas me enseñaron biología darwinista. Y luego en la facultad y en los estudios de posgrado, viví un ambiente que daba por sentado que la evolución darwinista explicaba la biología. Y de nuevo, no vi ninguna razón para dudarlo. En el siglo XIX, en vida de Darwin, los científicos creían que la base de la vida, la célula, era un simple glóbulo de protoplasma, como un pequeño fragmento de gelatina o algo que no era difícil de explicar en absoluto. Esta percepción no cambió demasiado hasta los años 50, pero en la última mitad del siglo XX nuestro conocimiento de la célula ha avanzado de manera formidable. En la actualidad los potentes instrumentales revelan unos complejos mundos microscópicos, mundos tan diminutos que solo un dedal lleno de un cultivo líquido puede contener más de 4.000 millones de bacterias unicelulares. Cada una de ellas repleta de circuitos, instrucciones de montaje y máquinas miniaturizadas de tal complejidad que Charles Darwin jamás pudo haberse imaginado. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas. Literalmente, máquinas moleculares. Hay diminutos camiones moleculares que transportan suministros de una parte a otra de la célula. Hay máquinas que capturan la energía de la luz solar y la transforman en energía utilizable. Hay tantas máquinas moleculares en el cuerpo humano como funciones sin realizar. De modo que cuando uno piensa en el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la coagulación de la sangre, la acción respiratoria, la respuesta inmunológica, todo esto exige una multitud de máquinas. Cuando contemplamos estas máquinas nos preguntamos ¿de dónde vienen? Y la respuesta rutinaria, la evolución darwinista, es desde mi punto de vista sumamente inadecuada. A principios de los 90, Bueno, este hombre, después de descubrir todo esto, hay un grupo de biólogos muy grande en diversas partes del mundo que están muy preocupados por el origen de la vida, porque no está explicado, pero tienen un miedo tremendo a aceptar que hay una inteligencia detrás. No le llamemos Dios. Esa palabra está contaminada porque nos imaginamos a un señor con barbita que nos va a castigar si somos malos, y eso es mentira. Es el cosmos, es el todo, es la unidad de todos con todo, según el Big Bang y su teoría que fue propuesta por un religioso. Sí, eso es así. La unidad de todas las conciencias es lo que genera o llega a generar todo esto. No lo sé, pero están muy preocupados, os lo aseguro. Bueno, tengo una serie de vídeos, la conferencia tarda 45 minutos y tengo 40 en vídeo. No sé si seguir poniéndolo. A ver cuánto tarda este. Este es que, bueno, hay uno de ellos que... Espera. Hay uno de ellos que... Este no me pone aquí la duración, son 4 minutos. Bueno, lo corto en cuanto vea. Y un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano. Ah, bueno, sí, esto habla del flagelo. No vamos a seguir. Una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije, esto es un motor fuera borda. Esto es Sí, un motor fuera borda. La reacción de Vicky no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intensamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta
para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Durr, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores por a bordo de las lanchas, tienen una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, dos marchas, adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Desde su descubrimiento. Bueno, es que no quiero comer tanto tiempo. Es interesantísimo, ¿no? Todos estos programas a mí me tienen con la cabeza perdida, como veis, pero es la realidad de los laboratorios, es que no es lo que ven. Estamos un poco en pañales en muchas cosas, ¿no? Los problemas son cada vez mayores para explicar el origen de la vida. Como hemos hablado, el ADN, de dónde sacó y cómo conservó todas esas instrucciones para que las células, por ejemplo, todos surgimos de una misma célula, ¿no? Y esa célula se multiplica y llega un momento en que empieza a generar las células madre, que las células madre pueden convertirse en la conjuntiva del ojo, en el hígado, pero al principio son iguales. Es como si un señor de 1,50 m de Japón llega al Atlántico, a Portugal, se tira al agua, nada todo el Atlántico en 10 minutos y sale por Nueva York siendo un vikingo de 2 metros, pelirrojo y con casco. Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hacen las células madre. Y todo está regido por ese señor ADN. El ADN tiene una curiosidad. Nosotros parece un código, ¿no? De hecho es un código, es una encriptación. Por una parte se dice que el 90% es basura, otro contrasentido contra la evolución. Si es basura, ¿por qué se conserva? Solo con el 10% construye un ser humano. Y el ser humano de la mosca del vinagre se diferencia un 3%. Son unas cosas tremendas las que puede hacer el ADN. Y no es un sistema binario, no es como la codificación que nosotros hacemos, es parecida. Es ternario, o sea, no ternario, cuaternario, o sea, tiene 4 bases. Lo que significaría, tiene guanina, timina, citosina y adenina, y con eso consigue en nada de espacio tener el doble de información que nuestro sistema binario. Nosotros utilizamos ceros y unos, solo 2, y él utiliza 4, muchísima más información. Y además, ¿qué esconde en ese 90%? A lo mejor la conexión con el cosmos, con Dios, con el todo. Los misterios del universo están ahí, seguro. Porque además el universo se ha dicho siempre que es holográfico. Somos una representación, como decía al principio, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a lo mejor ese 90% es el que guarda todas las posibilidades que tenemos que ir desencriptando para llegar a ser creadores. ¿Es ese el objetivo de la vida? Pues no lo sé. Pero esto es lo que decía, ¿no? Esto no es un simple código binario, sino que es muchísimo, es una potencia del binario, es 2 elevado a 2. Muchísima más información. Y además, fíjate, ¿no? Tiene forma de hélice, de doble hélice, para conseguir la máxima eficiencia de conservar la mayor cantidad de información en el menor espacio.
es doble espiral, que tiene la misma raíz que espíritu. Son cosas que me pregunto yo, no sé si tienen que ver o no. El ADN es eso. Y se guarda en el centro de la célula, en el núcleo, como el centro de la galaxia guarda la mayor potencia de la galaxia, como en el centro de nuestra frente llevamos algún secreto, en el centro de nuestro corazón tenemos algún secreto, y en el centro de nuestras manos dicen que tenemos la energía que pueden detectar los demás. Todo tiene un centro y gira en torno a algo. Nuestro planeta en torno al Sol, el Sol en torno a un centro que es Alción, y Alción en una galaxia que gira, todo gira en un universo que fue creado por una explosión. Las explosiones producen movimiento lineal. ¿Cómo consiguió el cosmos empezar a girar? Tuvo que chocar con algo, ¿no? Aparte de la gran explosión, tuvo que haber una gran implosión. Dos energías. El universo es dual. Hay luz, hay sombra, hay arriba, hay abajo, hay amor, hay odio, hay dos hemisferios, tenemos dos brazos, hay un universo dual. Tuvo que haber otra energía aparte del Big Bang. Tuvo que haber una implosión, una explosión, y ahí la compensación o el intento de compensación de energía dio lugar a todo eso. Vamos a seguir porque si no... Bueno, si queréis ver otro vídeo os lo pongo. Este señor es el que propuso que la explicación de todo esto era la predestinación bioquímica, es decir, cosas que se atraen entre sí y acaban montando el ADN que monta la vida. Hicieron intentos, Alexander Oparin hace mucho tiempo ya hizo estos intentos. Pero el problema es cómo montar esa vida de manera ordenada para que signifique algo. Y el símil que encontraron es como con el Scrabble, no sé si lo conocéis todos, que son esas letras, cada letra en un cuadradito y van montando, te dan unas cuantas y tú tienes que montar una palabra. Bueno, pues es como si coges todas las letras del Scrabble y las tiras al suelo y sale una línea del Quijote. ¿Cuántas probabilidades hay de que ocurra eso? Yo diría que ninguna. Bueno, pues el ADN es como 5 gramos de ADN tienen 180 terabytes de información, es decir, 180.000 millones de páginas escritas. ¿Cómo hago yo eso con el Scrabble, no? Bueno, son cosas muy curiosas. Este vídeo me gustaría poner porque aquí viene una parte, a ver si... Ah, sí, este. Verás. Fijaos cómo funciona... A ver. Bueno, vamos a ponerlo entero porque no doy con el punto. El tema es que aquí se va a describir cómo es la célula por dentro. Es una recreación buenísima porque nos da idea de la complejidad para construir una sola proteína. Y tenemos 20.000 proteínas en nuestro cuerpo, ¿no? Ni siquiera para la más simple de las células. De modo que el concepto de un designio inteligente de la vida me resultó inmensamente atractivo y con mucho sentido, ya que coincidía estrechamente con los múltiples descubrimientos de la biología molecular. En los años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras del ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína.
máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes, llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula. Son llaves que entran en su cerradura, que han copiado, y va apareciendo aquí la proteína. Esto lo hace la célula miles y miles de veces cada día. Detecta dónde necesitamos una proteína, pone en marcha todo esto y la fabrica miles de veces. Una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Otra peculiaridad, la funcionalidad de las proteínas depende de una forma geométrica, matemáticas. Si se altera su forma, pierde su funcionalidad. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Bueno, continuamos, que si no estamos hasta pasado mañana. Apasionante, para mí es un tema apasionante, el mayor misterio en la vida, si no hay detrás un diseñador y si no hay un objetivo. Otra de las curiosidades que me he encontrado es que la vida, cuando hay algo germinado, en este caso la máquina Kirlian, que demuestra que hay una energía que parece ser el patrón sobre el que se monta el físico, lo ha demostrado en semillas. Semillas germinadas no tienen solamente una energía alrededor de ella, sino que ya van desplegando la forma. Una vez que están germinadas, despliegan o aparece en las fotografías Kirlian una energía que parece estar creando la plantilla de lo que luego va a ser la planta. Da la sensación de que hay una energía superior que tiene una plantilla y que empieza a coger la materia inerte y conforma, rellena esa plantilla para generar la vida. De hecho, cuando esa energía que vosotros llamáis periespíritu, el alma o lo que sea, abandona el cuerpo vuelve al caos del que surgió, a la materia inerte que siempre fue. Sería algo a favor de que no somos lo que vemos en el espejo, como vosotros sabéis bien, somos algo más, pero es ese algo más, la energía que recibe el patrón para que produzca en lo inerte un orden superior que dé lugar a la vida, que por otra parte es necesaria para que nuestras ideas se contrasten con las de los demás y entendamos el mundo material hasta el punto y el secreto más escondido. ¿Con qué objetivo? Si queremos superar algo, tenemos que dominarlo, conocerlo absolutamente. ¿Cómo podemos superar la vil materia? Experimentándola y conociéndola una y otra vez hasta que conozcamos todos sus secretos. Y que detrás de eso posiblemente esté aquello con lo que estamos conectados. La religiosidad habla de eso. No la religión, la religiosidad, religar, volver al origen. Un día partimos del todo, Big Bang, y parece que la idea era de que alguien quería reconocerse a sí mismo. Es como si mi cuerpo se deshace en todas sus células e intenta que a través de la vida repetida físicamente en un ciclo suficiente
tome conciencia la célula de sí misma y acabe reconociendo el cuerpo total al que pertenece, que soy yo, universo. Son ideas locas que me pasan por la cabeza. Desde luego es lo que digo. Yo entiendo la vida física como una herramienta imprescindible para ampliar la conciencia y llegar a entender lo que somos. Tenemos que pasar por aquí. Si tenemos el físico es porque es imprescindible y tenemos que disfrutarlo. Disfrutar de este paseo por la vil y densa materia. ¿Tenemos que estar preocupados por lo que hay dentro? Claro, pero no siempre, porque tendremos que volver a ponernos un traje de vivir y seguir aprendiendo. Se pierde todo, llega la muerte. Eso es, os lo garantizo. Y aunque no le tenemos miedo, los que andamos en este mundo, los espíritas, no nos da miedo. Yo siempre me he preguntado qué ocurrirá cuando llegue el último latido de mi corazón. Lo que conozco es a vosotros, lo que tengo aquí, lo que puedo tocar, lo que quiero. ¿Lo voy a perder todo? ¿Por qué cuando vivo no recuerdo? Si hay otras vidas, que las hay, ¿qué sentido tiene que no las recuerde? Para mí está claro y para vosotros también. Llevaría una mochila inmensa de emociones, de sentimientos de culpa, de otras vidas complicadas. Cuando nacemos, dicen que en la primera inspiración el oxígeno se encarga de poner el cerebro a cero, para empezar a aprender desde cero, sin cargas emocionales. Podrán manifestarse en una mancha que tengo en el cuerpo, en una tendencia, porque yo he decidido que tendré que superar un defecto que arrastraba, pero no me voy a acordar, porque si me acordara viviría la vida anterior y no esta, y tengo que empezar aquí a dibujar como aquí, me acuerdo de esa canción de Toquinho, creo que se llamaba, famoso cantautor brasileño en portugués que me encantaba. Tenía una canción que era Acuarela, ¿no? Acuarela. Todos tenemos un lienzo que colorear. Pues por eso cada vida tiene que ser en blanco, como el lienzo. La partida, me encanta esta imagen. Me gustaría desafiar a la muerte, a una partida que sé que voy a perder encima, ¿no? Pero bueno, pues aunque nos educan de espaldas a la muerte, la tenemos siempre al lado y bueno, nos ganará la partida. Por eso vivir es algo escrito en cada una, la supervivencia. Esto es algo también extraordinario, ¿no? Las células, nuestro cuerpo, nosotros estamos diseñados para mantenernos con vida. Por eso vivir es tan importante, por eso el físico es tan importante. Cada célula tiene un sistema dedicado a mantener la homeostasis, como os decía, la vida. Y nosotros tenemos sistemas inconscientes para mantener la vida. El sistema de reflejos es eso. No son voluntarios, pero ante un ataque inmediatamente pongo las manos, protejo mi vida. Es algo escrito a fuego en nuestra propia esencia. Mantener la vida física, porque es la herramienta fundamental que nos va a llevar a la evolución del espíritu. De hecho, estoy convencido de que esa famosa frase de que somos un espíritu en evolución, viviendo una experiencia humana, es real. Y además necesaria, estoy convencido. ¿Podemos certificar que seguimos viviendo detrás de la muerte física? ¿Alguien ha vuelto? Sí, hay gente, hay casos. Y debemos darle veracidad, sobre todo porque hay casos que son científicamente, han sido monitorizados científicamente. Hubo un grupo de científicos desde los años 80 que empezó, primero Bruce Greyson, que era uno de los alumnos de Raymond Moody, intentó profundizar en todo esto de vida más allá de la vida. Ya tengo que irme, ¿no? Ah, vale. Y lo que hizo científicamente para avalar que esto era así fue crear un marco de... la ciencia necesita marcos de referencias para meter dentro de esa caja
que quepa por una de las ventanas de la ciencia, es decir, creo un marco de referencias de las que no me puedo salir, son científicas y lo meto dentro de la ciencia. Esto es lo que hizo, fue con las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, creó un marco de referencias para saber si eran reales y si eran completas, y podíamos verificar que se recibe información con el cuerpo absolutamente y certificadamente muerto. Si eso es posible, si yo registro información estando certificadamente muerto, es que al menos tenemos la conciencia que puede sobrevivir fuera del cuerpo. Los anestesistas están convencidos de esto y sospechan cada vez más que el cuerpo no genera la conciencia, sino que la recibe de algún sitio. Un anestesista nos deja dormidos y nos puede apuñalar que no nos movemos. ¿Dónde está nuestra conciencia en ese momento? Todavía se lo preguntan. Bueno, vamos rápido. Este es Bruce Grayson. En las ECM pues se producen una serie de cambios que están certificados, ¿no? Hay cambios del procesamiento, un pensamiento más rápido, más claro, estados de plenitud y de paz, salida del cuerpo, nos vemos desde arriba, sentidos anulados y alteración del tiempo, incluso mensajes del futuro que luego, cuando uno despierta después de 5 días de coma, ocurren cosas que durante ese estado consiguió ver. Estos son los doctores que han hecho estos trabajos. Los tienen por ahí escondidos, la ciencia, en un cajón, porque son muy desafiantes para la vista de la biología como un mecano que entra en marcha cuando nace y se muere cuando se agota el cuerpo. Estos son porcentajes de cosas que se ven cuando uno se muere. Bueno, hay una explicación interesante con la que me encontré, y es un experimento que hacen, una prueba que le hacen a los astronautas y a los aviadores, meterlos en un brazo mecánico a darles vueltas hasta que pierden el conocimiento, para someterlos a un entrenamiento de aguantar fuerzas G, muchas veces la gravedad sobre nosotros, pero bueno, la sangre se dispersa y se pierde el conocimiento. En esos experimentos se dieron cuenta de que el cerebro está diseñado para evitar el dolor. Como decíais ayer, genera endorfinas, genera un torrente de hormonas por ahí que tienden a evitar ese dolor. Y en ese torrente de hormonas también se pueden generar irrealidades. De hecho, muchos de estos pilotos, cuando volvían a la conciencia, decían que se vieron después de desvanecerse, automáticamente se vieron cuando eran pequeños en un parque de atracciones donde comían algodón de azúcar y eran felices acompañados de sus padres. Puede ser simplemente eso, un truco del cerebro. Para eso el cerebro tiene que estar en funcionamiento y el organismo tiene que estar vivo. Pero hay casos que se revelan y dan una vuelta de tuerca más y demuestran que no es así. Bueno, esta señora es una psicóloga y fisióloga que mantiene que lo del túnel y la luz es sencillamente una recreación del cerebro recordando la vía por la que nacimos. El cuello del útero, al final una luz donde hay gente que nos está esperando. Nacemos igual que nos describen la muerte, un túnel de luz donde al final hay seres conocidos que nos están esperando. Pues esta señora dice que es por eso, sencillamente. Para eso, insisto, tiene que haber un cuerpo vivo que tenga capacidad de rescatar todos estos recuerdos. Pero hay casos que se revelan. Os pongo este vídeo y ya si queréis terminamos, porque si no me voy a... Roberto me va a dar la del pulpo. Vamos a ver. Este es el caso, os lo resumo y luego lo ponemos. El caso que se revela, siempre hay una vuelta de tuerca, como digo, y este caso que se revela es de una cantante, Pamela Reynolds. Pamela Reynolds tenía un aneurisma justamente en el tallo cerebral donde está el hipotálamo, y era muy grande, y llegar a esa zona es muy complicado, te mueres. Y el dictamen del médico fue: te vas a morir. Solo hay un doctor en Arizona que te puede operar, pero firma para matarte porque probablemente te mueras. La operaron. La forma de la operación era dejar su cuerpo a 10 grados,
sacarle toda la sangre y meterla en una máquina, una circulación extracorpórea, y mantener el cuerpo certificadamente muerto, puesto que está sin sangre. En ese momento abrir el cerebro, acceder ahí, sacar el aneurisma, coserlo todo y devolver la sangre. Bueno, pues esta señora fue capaz de describir lo que ocurrió mientras su cerebro estaba sin sangre. Cómo un cerebro sin sangre rescata recuerdos, como dice Susan Blackmore, que es la explicación. Pues evidentemente no es la explicación. Lo vemos ya y si queréis terminamos. Uy, ¿esto qué es? Ya me he liado. Me pongo nervioso y claro, es lo que pasa. Vemos que lo diga ella misma y los médicos y fuera. Era una operación con circulación extracorpórea y paro cardíaco. La temperatura del cuerpo de Pam va a quedar entre 10 y 15 grados centígrados. Su corazón y su respiración se detendrán. Las ondas cerebrales quedarán planas y su cabeza vacía de sangre. No recuerdo el quirófano. No recuerdo haber visto al doctor Speckler. Sentí una presencia. Me di la vuelta para verlo y entonces vi un punto de luz muy pequeño y la luz vino de mí. Tuve la sensación física de que tiraban de mí y ya sé cómo debe sonar esto. Sin embargo, es verdad que tuve una sensación física como si estuviera subiendo deprisa una colina. Y me dirigí hacia la luz. Según me iba acercando a la luz, comencé a distinguir diferentes figuras, personas diferentes, y recuerdo perfectamente que mi abuela me llamó. Ella tenía una voz muy especial, y yo me acerqué a ella y fue estupendo. Y vi a un tío que había fallecido cuando tenía solo 39 años. Él me enseñó mucho. Me enseñó a tocar mi primera guitarra. Vivía muchas personas que conocía y a otras muchas que no conocía. Pero sabía que de alguna manera tenía una conexión con ellos. Pregunté si la luz era Dios y la respuesta fue que no. La luz no era Dios. La luz es lo que se produce cuando Dios respira. Y recuerdo perfectamente haber pensado que estaba en medio del aliento de Dios. En algún momento, alguien me recordó que era hora de regresar. Por supuesto, yo ya había tomado la decisión de volver antes de tumbarme en la camilla. Pero ya sabe cómo son las cosas. Cuanto más tiempo estaba allí, más me gustaba. Y mi tío fue el que me devolvió mi cuerpo. Pero cuando llegué hasta el cuerpo, lo miré y no deseé estar dentro, porque parecía justamente lo que era. Y sabía que iba a sufrir al volver a la vida. Así que no quería entrar. Mi tío razonaba conmigo y me decía que era como tirarse en la piscina. Solo tenía que meterme. No. ¿Y qué hay de los niños? Sé que ellos van a estar bien. Cariño, tienes que marcharte. No. Y me empujó, me echó una mano. He tardado bastante, pero creo que ya estoy preparada para perdonarle. Y aterricé. Vi cómo mi cuerpo se sobresaltaba. Vi cómo lo hacía. Él me empujó y yo misma sentí luego ese sobresalto. Esta es una experiencia cercana a la muerte clásica, sucedida en condiciones médicas extremadamente controladas, donde cada una de las señales vitales está bajo control. Y eso es lo que hace que este caso sea tan destacable
Bueno, os resumo porque quedan 3 minutos, quiero terminar. El doctor Michael Sabon estuvo durante 20 años recopilando este tipo de experiencias y esta era una de las que más se le reveló, porque lo que no ha contado Pamela al principio es, ella describió cómo empezaban a operarla, cómo le abrían la femoral para sacarle la sangre. El catéter que intentaron meterle era más grande que la femoral izquierda y tuvieron que volver a cortar en la femoral derecha. Ella, cuando se despertó, le describió esto al doctor Sabon, que estaba acumulando todo este tipo de experiencias. Y además le dijo que le habían abierto la cabeza con una especie de cepillo de dientes. Claro, ya lo descartó, pero su labor era investigar esto, anotó y pidió una foto del instrumental médico que utilizaron para abrir el cráneo. Y cuando el doctor Spetzler, que es quien la operó, le mandó una foto del compresor con barrena, que lo que hace no es cerrar, sino separar el hueso. Era un agarre con una especie de prolongación y una especie de protuberancia en el final. Exactamente igual que un cepillo de dientes eléctrico. ¿Cómo pudo Pamela, sin sangre, poder describir todo aquello y todo aquel material? Se me queda muy poquito, pero yo creo que está lo importante dicho y solo quiero decir una cosa al final. La vida tiene algo que lo inerte no tiene, y ese algo para mí es una energía a la que llamamos amor. Sin amor no hay vida y posiblemente o seguramente el amor sea lo que mantiene unidos a los átomos, nos mantiene unidos a nuestros seres queridos y nos permite la vida para que evolucionemos. Así que, hermanos, amaos los unos a los otros. Gracias.